Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, la respuesta es afirmativa. Hay una doctrina escrita que es la doctrina elaborada por el embajador Carlos María Velázquez, que la presentó. Carlos María Velázquez era representante permanente de Uruguay ante la ONU y en el año 1964 presidía un subcomité del Comité de Descolonización de la ONU, y ahí se planteó la teoría, la tesis, la doctrina del Uruguay por parte del embajador Velázquez. Esa doctrina se ha mantenido siempre, ¿no? Es una doctrina que aboga por la descolonización, define a las Malvinas como un territorio colonial, y abogando por la descolonización y por la soberanía argentina sobre las Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur. Esa es la teoría que tiene el Uruguay desde 1946 por lo menos, o sea, desde que se formó el Comité de Descolonización y quedó el tema Malvinas en ese ámbito, ¿no? Y siempre con sucesivas exhortaciones al diálogo para negociar la recuperación de la soberanía. Esa teoría, o sea, la tesis de Velázquez y la doctrina uruguaya, digamos, en torno al tema Malvinas, se basa en la descolonización, pero tiene también algún componente geopolítico, porque, digamos, a nadie se le escapa que la cuestión Malvinas y sobre todo las Georgias y Sandwich está muy vinculado con los reclamos de soberanía en la Antártida, ¿no? Y con la Antártida en particular, y con la Antártida y todo el Atlántico Sur. Y el Uruguay desde tiempos, por lo menos la Segunda Guerra Mundial, tiene, a través de voceros, ha tenido alguna pretensión también de soberanía sobre esas partes del planeta, ¿no? En particular recuerdo, así como tal vez la más antigua, pero no sé si será la más antigua, la doctrina del capitán de navío Carlos Travieso, que la escribió en varios artículos desde 1946, 47, e incluso publicó un libro en 1971, la Antártica y todos los problemas, las cuestiones geopolíticas en torno a la Antártica, ¿no? A la Antártica uruguaya. La tesis de Velázquez se basa, o sea, estamos hablando, los artículos estos del capitán de navío Travieso son anteriores al Tratado Antártico. El Tratado Antártico se firma en 1959 y tiene como antecedentes los años geofísicos, que se realizaron ahí unas investigaciones en 1957, 1958, y los países que participaron en esas investigaciones del año geofísico, de esos años previos, fueron los convocados en Washington para firmar el Tratado Antártico, que de hecho lo que hacía era congelar todas las reivindicaciones de soberanía. Pero la teoría de Travieso es anterior al Tratado Antártico. O sea, cuando todavía los países estaban reclamando soberanía, el capitán Travieso dice, bueno, Uruguay tiene que poner una base, o un planteo de soberanía sobre la Antártica. Travieso veía esa posibilidad, o sea, él incluso hacía una proyección de la soberanía uruguaya sobre la Antártica contigua a la de la Argentina, porque también lo veía desde una perspectiva del frente atlántico, ¿no? Él decía, bueno, los países, así como hicieron los países del norte, se repartieron el Polo Norte, en porciones soberanas, los países al sur del trópico de Capricornio, decía él, deberían hacer lo mismo. Los países al sur del trópico de Capricornio en Sudamérica son Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.
Bueno, y del otro lado está Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Entonces la teoría de él era que estos países que tenían al sur del trópico de Capricornio se tenían que repartir la Antártica, que a Sudamérica, a estos países sudamericanos les correspondería la mitad que da frente a Sudamérica, y Sudáfrica y Australia se repartirían la otra mitad. A ver, tiene una base militar, digamos, es pensamiento de un marino militar que con criterios geopolíticos, pero él también fue un defensor, digamos, en la época en que se planteó el tema de las bases norteamericanas, las bases aeronavales en Uruguay, 1940, por ahí, 1941, él fue un defensor de que esas bases tenían que ser uruguayas, no norteamericanas, porque él decía que bueno, que los países cuando están en guerra, Estados Unidos en ese momento estaba en guerra, sí, que son muy activos, todo lo demás, pero que después esas bases se podían utilizar contra Uruguay o contra la región. Entonces no estaba de acuerdo por ese motivo. O sea, tenía una desconfianza más que razonable con respecto a Estados Unidos. Y lo mismo decía con respecto a la Antártida, es decir, si Estados Unidos pone un pie en la Antártica, o digamos, Inglaterra ya estaba en las Malvinas, esas bases se podían utilizar en contra de todos los países del sur. O sea, es una perspectiva estratégico-militar y geopolítica, que en última instancia apuntaba a que los países del sur, de Sudamérica, tenían que tomar cartas en el asunto y hacerse cargo, reclamar la soberanía y ejercerla efectivamente. Estamos hablando de 1946-47. El Tratado Antártico, como te digo, se firmó en Washington en 1959, y con posterioridad apareció una teoría parecida de Brasil, que se llamaba la teoría de la defrontación. O sea, Brasil no fue en primera instancia firmante del Tratado Antártico, Uruguay tampoco, pero como allá por 1960 y algo, pretendió formar parte del club, elaboró esa teoría de la defrontación, que básicamente lo que plantea es algo similar, solo que en vez de tomar el trópico de Capricornio, toma el Ecuador. Entonces dice, todos los países del hemisferio sur deberían tener una parte de la Antártica. Entonces también hace unas proyecciones ahí según el frente oceánico de cada uno de los países que correspondiera. Obviamente, si Brasil tiene un frente atlántico enorme, entonces le correspondía una parte bastante grande. Y frente a esa teoría brasilera, Argentina se opuso porque se solapaban los cortes, ¿no? las proyecciones, y esa proyección que hacía Brasil de alguna manera restringía la reivindicación de soberanía argentina. Pero bueno, son más que anécdotas, porque digamos son doctrinas estratégicas geopolíticas que son las que están en el trasfondo de toda esta cuestión de las Malvinas, de la Antártica, del Atlántico Sur, ¿no? O sea, Uruguay, la doctrina Velázquez, la teoría uruguaya sobre las Malvinas argentinas, tiene no solamente una cuestión de quedar bien con Argentina, sino también en el fondo una base de pensamiento estratégico, militar y geopolítico del interés uruguayo en esa región, ¿no? Tanto no en las Malvinas, pues digamos, para Uruguay es mucho mejor que las Malvinas estén en control de la Argentina y no de cualquier otra potencia. Y bueno, esa es un poco la base de pensamiento, ¿no?, que hay en el fondo de esta cuestión.